Hoy hemos preparado algo muy especial, pues con este programa cerramos la primera temporada de las raíces hebreas de nuestra fe cristiana y lo hacemos respondiendo a las preguntas de nuestra audiencia. Así que bienvenidos. Liliana, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bueno, muy contenta de estar nuevamente con toda esta audiencia cristiana que con mucho anhelo de aprender. Liliana, empecemos con la primera pregunta. ¿Por qué las raíces hebreas de nuestra fe cristiana? El término raíces hebreas se ha utilizado porque al revisar nosotros la historia en este tiempo final, nos damos cuenta que de la etapa, digamos, del cristianismo, habíamos heredado de una manera muy importante, era la raíz griega, porque al fin y al cabo, el Nuevo Testamento o el Pacto Renovado fue escrito en griego. Eso hizo que nosotros permaneciéramos no solamente dentro del concepto griego, sino dentro del pensamiento griego. Cuando nosotros estamos volviendo otra vez a las escrituras, pero desde su origen, nosotros encontramos que las escrituras fueron escritas en hebreo para un pueblo hebreo, que significa que es pasar el río, como el que salió de Babilonia con Abraham, como el que cruzó, como el que dio un paso hacia la fe en el Todopoderoso, en el Creador. Entonces, buscamos la raíz hebrea porque ahora estamos uniendo, digamos que la escritura en todo su contexto. Y lo más importante es encontrar que la desconexión que nosotros teníamos del Antiguo Testamento no existía, que nosotros somos parte de ese pueblo que viene desde el mismo, que nace en el mismo Génesis. Entonces, cuando nosotros decimos raíz hebrea de nuestra fe cristiana, ¿por qué la fe cristiana? Porque nosotros, estoy hablando de la etapa cristiana, la etapa de la iglesia, donde aprendimos una fe, una teología, donde aprendimos nosotros un pensamiento específico. Entonces es como ajustarnos ahora a la raíz, a la verdadera raíz de las escrituras, que es la raíz hebrea. ¿Estudiar las raíces hebreas es judaizarse? Estudiar las raíces hebreas es simplemente regresar a la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis. Judaizarse, tenemos que entender esa palabra, tenemos que entender lo que significa. Vamos a la palabra misma para poder descifrar lo que Pablo nos estaba diciendo en Gálatas 2:14. En Gálatas nos dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Si nosotros leemos el contexto de este versículo, encontramos que en la tradición de los hombres, no un mandamiento de Dios, sino en la tradición judía, era prohibido que los judíos cenaran o se sentaran a la mesa con los gentiles. Pablo ya había entendido que esto no era sino una tradición de hombre, que no era lo que había en el corazón del Padre. Entonces, mientras no venían otros judíos, Pablo se sentaba con los gentiles. Pero en este momento llegan un grupo de judíos y Pedro, por temor, se levanta y no se sienta con los judíos. Entonces, Pablo le hace la advertencia, le dice un momentico, ¿por qué está judaizando? Entonces, ¿qué nos dice cómo podemos resumir esta posición de Pablo? Judaizar es obligar a cumplir los mandamientos de hombres que la casa de Judá ha establecido. Cuando nosotros hablamos de los mandamientos de Dios, nosotros estamos hablando de lo que el Eterno nos ordenó a todos los que creemos en Él. Eso no es judaizar. Que si Judá cumple con los mandamientos, eso está bien, eso es obediencia
obediencia al Padre. Judaizar es, yo estaría judaizando si estuviera enseñando tradiciones de hombres para que fueran cumplidos como si fueran mandamientos. Entonces, la división entre mandamientos de hombre y mandamientos de Dios es la que hace la diferencia entre lo que es obediencia y lo que es judaizar. Bien, siendo cristiano, ¿tengo que guardar las fiestas y la Torá para ser salvo? Esta pregunta es muy, muy importante. Porque hay una confusión con el término ser salvo, con el término de salvación. Lo hemos hecho ya en los programas anteriores y yo quiero invitar a la gente a que a través de la aplicación de enlace precisamente vayan a los estudios anteriores para que revisemos lo que es salvación. Nosotros somos salvos por gracia. Únicamente somos salvos por Yeshua, porque creímos en Yeshua, porque lo recibimos y porque nosotros aceptamos que Él hubiera pagado el precio del pecado nuestro en la cruz. Por eso nosotros somos salvos. ¿Qué es ser salvo? Ser salvo es pertenecer al pueblo que el Eterno guarda. O sea, los que están a salvo son los que están bajo la protección del Eterno. Recordemos que la palabra nos dice, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Así que ser salvos es poder nosotros venir a través de Yeshua a ser injertados de nuevo en el olivo de Israel. Pero ahora, cuando la pregunta nos dice, yo tengo que guardar las fiestas para ser salvo. Para ser salvo necesitamos solo a Yeshua, pero como somos ya salvos y parte del pueblo de Israel e hijos de Dios, entonces tenemos que obedecer lo que el Padre nos ha mandado. Las fiestas fueron ordenadas, por ejemplo, para Yeshua. Para nosotros, por el contrario, es un privilegio, no es que sea el motivo de salvación. Ya fuimos salvos, pero guardamos la fiesta por lo que fueron ordenadas para Yeshua. Nosotros guardamos el Shabbat porque el Yeshua es el Señor del Shabbat, así lo dijo él mismo en los evangelios. Así que aprendámonos esta frase que es importante. No obedecemos los mandamientos para ser salvos. Nosotros obedecemos los mandamientos porque fuimos salvos por gracia a través de Yeshua. Y es un privilegio obedecer al Padre. Excelente. ¿Es necesario aceptar a Jesús en el corazón para salvación? Este es un tema muy, muy, muy importante y en el que quiero hacer especial énfasis. La palabra nos dice en Apocalipsis 3:20, una palabra muy, muy conocida en la iglesia. Nunca les olvide que yo enseñé en la iglesia por más de 20 años. Tantas veces hice este llamado después de una enseñanza. Cuando dice Yeshua, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esa invitación que nosotros, yo sé que todos los que están escuchando aquí un día aceptamos, trajo como consecuencia un cambio profundo en nuestra vida. Yo estoy segura y hoy, después de ya 20 años en Raíces Hebreas, más todos esos años que enseñé en la iglesia cristiana, yo les digo una cosa, yo puedo diferenciar. Así yo puedo ver si la persona ha tenido ese encuentro con Yeshua o no, porque cuando nosotros dimos ese paso y le pedimos a Jesús, a Yeshua, que entrara en nuestro corazón, Él hizo un cambio de ese viejo hombre por un nuevo hombre, así como lo dice Efesios 4:20. Fíjese que la palabra es muy clara cuando nos dice que si de verdad hemos oído de Yeshua y hemos sido enseñados por Él conforme a la verdad, entonces dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
Solo cuando recibimos a Jesús en el corazón, de verdad, sinceramente, podemos ver en nuestra vida ese punto de partida hacia una nueva criatura. Muchas cosas cambian. Si una persona nunca ha cambiado, créame que nunca ha recibido a Yeshua en su corazón. Así que es necesario y es una tristeza que hoy no se esté hablando tanto como se hacía hace muchos años de ese importante momento de recibir a Yeshua, de dar un paso al frente y con la boca proclamar que estamos abriendo el corazón para que Yeshua entre en nuestra vida y haga todos los cambios que debe hacer hacia una nueva creación. Liliana, si llego a las raíces hebreas, ¿tengo que abandonar todo lo que aprendí anteriormente? Claro que no, claro que no. Esta pregunta me gusta porque me lleva digamos que a resumir muchas enseñanzas. Fíjese, nosotros en la iglesia, tengo que abandonar lo que aprendí. Fíjense lo que nosotros aprendimos en la iglesia, que es un privilegio que es para nosotros únicamente. Recordemos, el Padre tiene un plan perfecto y el plan para nosotros, digamos, en la iglesia que hoy sabemos que somos la casa de Israel, el plan que el Padre tenía era que nosotros tuviéramos la revelación de Yeshua y la llenura del Espíritu Santo. Entonces, fíjense, recojamos todo este tesoro que nosotros tenemos. Nosotros tuvimos la revelación de Jesús, aunque lo llamábamos Jesús, por lo que vimos en una de las preguntas anteriores que nosotros teníamos, era esa influencia griega. Lo llamábamos por su nombre griego, ahora aprendimos el nombre hebreo Yeshua. Pero de todas maneras, qué mayor riqueza que haber tenido esa revelación de Yeshua, de quién es Yeshua, y cómo poder nosotros evaluar ese maravilloso regalo que nos hizo el Padre de llenarnos con la presencia del Espíritu Santo. Entonces, de ninguna manera tenemos que abandonar lo que aprendimos, sino por el contrario, solamente damos un paso adelante hacia aprender ahora la Torá. El plan es muy claro, lo vimos en uno de los programas anteriores. El plan es muy claro. El Eterno dividió a Israel en las dos casas. La casa de Judá, que digamos, acordémonos del hijo pródigo, la casa de Judá, digamos como el hijo mayor, se quedaba siempre con el padre y el padre le reveló la Torá a Judá. La casa de Israel se fue por el mundo, se volvió gentil. Después el Padre vino a recogernos y nos reveló a Yeshua. Eso somos toda esa casa de Israel que venimos en el camino a través de la iglesia. Entonces, todo lo que nosotros aprendimos allí es para nuestro crecimiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? ¿Qué nos falta? El Padre nos está llamando. Recuerden que el Padre dijo que él iba a silbar desde los cielos y que las verdaderas ovejas de Israel escucharían el llamado, se pondrían en pie y regresarían a la casa. Recordemos de nuevo el hijo pródigo, ese hijo que se fue al mundo y después regresa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer ahora? Lejos de abandonar lo que aprendimos, lo traemos como nuestro mayor tesoro para aprender ahora la Torá, encontrando a Yeshua en cada uno de los capítulos de este libro, tal como lo había dicho Pablo. Pablo dijo que el fin de la Torá era el Mesías, era Yeshua. Entonces ahora nosotros con lo que traemos estamos aprendiendo lo que a nosotros nos faltaba por voluntad del Padre. Fue voluntad del Padre entonces que Judá aprendiera la Torá, que nosotros tuviéramos la revelación de Yeshua y la llenura del Espíritu Santo, porque al final, ahora nos trae a aprender los mandamientos, porque al final el remanente que está en Apocalipsis 14:12 y también en Apocalipsis 12:17, dice que el remanente final que va a ser recogido guarda los mandamientos y tiene la fe de Yeshua.
Un día Judá va a conocer a Yeshua. Nosotros hoy estamos conociendo la Torá. Así que lejos de abandonar lo que habíamos aprendido, es traerlo abrazados y muy pegados al corazón para ahora aprender lo poco que nos falta, porque realmente no es tanto lo que tenemos que aprender, pero sí es muy profundo y maravilloso para nuestra vida lo que tenemos que aprender en este regreso a casa. Bien, Liliana, ¿dónde nació realmente el cristianismo? Esta pregunta está muy ligada a lo que venimos hablando en las respuestas anteriores. Fíjese, en la historia nosotros podemos determinar que el cristianismo realmente nació pues con Yeshua en el tiempo de los discípulos. Hechos 11:26, por ejemplo, nos dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. O sea, ¿quiénes fueron los primeros cristianos? Los discípulos, cuando todos los que habían creído en Yeshua. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que nos dice la historia? En pocas palabras, la historia lo que nos está diciendo es que el mismo judaísmo empezó a perseguir a los llamados cristianos. Lo vemos inclusive por Pablo. Pablo en un principio era uno de los que perseguían a los cristianos, a los que estaban siguiendo la fe de Yeshua. Él estuvo presente inclusive en la muerte de Esteban. Pero ¿qué sucedió después? El mismo Pablo tiene un encuentro con Yeshua y se vuelve, digamos, uno de los perseguidos. Pero Judá siempre persiguió a los creyentes en Yeshua, a los cristianos. También Roma, más adelante, empieza la persecución también contra los cristianos. Y esta persecución de estos dos lados hace que los creyentes en Yeshua tengan que salir de Israel y empiecen a llevar la palabra, como el mismo Yeshua les había dicho, hasta lo último de la tierra. Ellos empiezan a esparcirse por el mundo, en parte por llevar el mensaje, pero también para evitar la persecución. Seguimos el trayecto, seguimos este camino, porque es como un solo camino. Lo traemos hasta la fundación de la Iglesia Católica. ¿Quién inicia la Iglesia Católica? Constantino. Pero Constantino, recordemos que era romano. Constantino era un adorador del sol. Constantino fundó la Iglesia Católica, pero en sincretismo con el sol. Esto lo sabemos todos las personas los cristianos, digamos, en general lo sabemos. Fue Constantino, por ejemplo, el que cambió inclusive el día de reposo ordenado en las escrituras, que es el séptimo día o el Shabbat. Lo cambió para el domingo porque el domingo era el día del sol invictus. Esto lo podemos encontrar en la misma enciclopedia católica. Entonces, Constantino, digamos que recoge y protege a todos los cristianos que estaban siendo perseguidos. Pero ¿qué sucedió? Que Constantino quita las escrituras de las manos de todo el pueblo. Ahora está todo el pueblo que cree en el Dios de Israel. Él está bajo el imperio romano, pero sin las escrituras. Entonces el camino nos lleva ¿hasta dónde? Nos lleva a Lutero. El Eterno levanta a Lutero y lo levanta con un fin específico, que se levantara contra el imperio romano para poner en nuestras manos las escrituras. Hasta ese momento pasan casi 16 siglos donde la gente no tenía las escrituras, simplemente lo que le quería enseñar la iglesia. Ahora con Lutero las escrituras fueron impresas en todos los idiomas y digamos que comienza una nueva etapa del cristianismo, que es lo que nosotros llamamos primero protestantismo, después ya nosotros llamamos en general, digamos, como toda la iglesia cristiana, en sus diferentes denominaciones, en sus diferentes enseñanzas.
pero el padre viene guardando sus hijos. Entonces, desde Israel, los creyentes en Yeshua, en la iglesia católica, los que los que siguieron creyendo en Yeshua ya dentro de la iglesia sin la escritura. Ahora a través de Lutero nos entregan las escrituras y comienza todo ese proceso de comprender el corazón del Padre, que es lo que él nos ha revelado. Más o menos hacia 1950 comenzó lo que se llamó el movimiento carismático. El movimiento carismático que hizo, el Padre nos reveló la presencia del Espíritu Santo. Entonces se empezó ya a unir la escritura con la presencia del Espíritu Santo. Y ahora después de 2 días, como estaba anunciado por el profeta Oseas, o sea, después de 2000 años, después de Yeshua, el Eterno silba desde los cielos, los que escuchamos la voz, venimos a su encuentro, traemos las escrituras, la revelación de Yeshua, traemos la presencia del Espíritu Santo y ahora nosotros entramos en ese conocimiento ya de la Torá en la casa del Padre nuevamente. Entonces, fíjense. El nacimiento del cristianismo es simplemente parte de un proceso que hoy está en acción. Nosotros tenemos un Dios vivo y el Padre simplemente nos está diciendo a todos, a toda la iglesia cristiana, a los que vienen todavía desde la iglesia católica, den un paso, el católico hacia las escrituras, de los de las escrituras den un paso hacia conocer la Torá, porque al final voy a recoger ese remanente que, como decíamos, guarda la Torá y tiene la fe de Yeshua. Entonces es un camino. Donde estábamos en la iglesia, estábamos bien. Sí, claro, es parte del camino, es parte del camino. Y el Padre bendiga a todos los pastores que nos han guardado, que nos han cuidado y permita que todos entendamos que hay que dar este último paso hacia la casa del Eterno. Bien, ¿la iglesia cristiana es una entidad independiente de Israel? Fíjese que cuando nosotros leemos las escrituras nos damos cuenta que no es independiente de Israel. Fíjese, empecemos por esa cita de Efesios 4. Efesios 4 nos dice que debe haber un solo cuerpo, un solo espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo. ¿Con quién está hablando? Está hablando Pablo, que es judío. ¿Cierto? Así que estamos hablando que si tiene que haber un solo Señor, si todos creemos, vámonos en general otra vez a las dos casas. El pueblo judío, ¿en quién cree? En el creador del cielo y de la tierra. Exactamente la misma escritura que nosotros tenemos y el mismo Dios en el que nosotros creemos. Entonces debe haber un solo Señor, debe haber una sola fe, no dos diferentes, debe haber un solo bautismo. ¿Esto cómo se logra? Esto se logra en este tiempo cuando nosotros estamos entendiendo que no somos independientes de Israel. ¿Dónde más tenemos nosotros escrito que nos confirme sin duda alguna? En Efesios 2. En Efesios 2 nosotros entendemos, porque nosotros decimos, nosotros somos la iglesia gentil cristiana, pero ¿qué nos dice Efesios 2? En el verso 11 y 12 nos dice que los gentiles eran llamados incircuncisos y que estaban sin Cristo, sin la ciudadanía de Israel, ajenos, sin pactos de promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, primer punto que yo diría, eso es verdad, estamos leyendo las escrituras, pero estamos hablando con la iglesia cristiana. La iglesia cristiana sí tiene Dios en el mundo, tienes la fe en el Padre, tiene la fe en Jesús, ha recibido el Espíritu Santo. Entonces, aquí nos dice que el que verdaderamente es gentil, ni tiene la ciudadanía de Israel, ni tiene pactos, ni tiene promesas, ni tiene Dios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Somos independientes de Israel? Sigamos leyendo y verá que no. Dice,
Pero ahora en Cristo Jesús, en Yeshua el Mesías, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Recuerden, la casa de Israel estaba lejos, se había vuelto gentil. Ahora regresa. Porque dice, cercanos por quién? Por la sangre de Yeshua. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cuáles son ambos pueblos? Judá y el pueblo gentil que ahora regresa como la casa de Israel que se había perdido. Entonces, ¿quiénes son esos ambos? Ambos son dos, lógicamente. Entonces, Judá y el pueblo gentil. Dice que de ambos pueblos hizo uno, quitando la pared de separación. Así que cuando nosotros estamos leyendo a Efesios, nosotros estamos hablando tranquilamente que nosotros no somos una entidad separada de Israel. Nosotros tenemos la ciudadanía de Israel y somos parte del pueblo. Ok, Liliana, se nos ha terminado el tiempo. En un minuto, ¿Jesús es divino? Sin duda alguna, eso lo comprueba la escritura. Yeshua, como dice la palabra, es la imagen visible de Elohim, es su palabra hecha hombre, Él es su mano derecha, Él es divino sin duda alguna. Bien, Liliana, muchas gracias. Felicidades por esta primera temporada. Bueno, a ustedes también muchas gracias y a todos los invitamos a que sigan estudiando, a que nos envíen preguntas y a que sigamos compartiendo la palabra maravillosa del Eterno. Shalom para todos. Shalom. Bendiciones. Hemos terminado nuestra primera temporada y le damos gracias a Yeshua por dejarnos ser parte de su plan. Estamos seguros de que hay mucho más que compartir sobre las raíces hebreas de nuestra fe cristiana y es por eso que te invitamos a que nos acompañes a la segunda temporada que está por comenzar. Shalom.